Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a recorrer en este video el apunte teórico que les he dejado en el Classroom. Vamos a revisarlo para los chicos que no pudieron estar presentes en el Meet. Fíjense cómo cuando tenemos una base mayor a 1 en el logaritmo, en este caso es 2, la función siempre es creciente. Y cuando tenemos una base menor a 1 y obviamente mayor a 0, la función es decreciente. También tenemos presente una asíntota vertical, que en este caso es el eje Y. Una asíntota es un eje al cual la función se va a aproximar infinitamente, pero nunca lo va a llegar a tocar. Lo mismo sucede con la función exponencial. A diferencia de la función logarítmica, en la función exponencial tenemos una asíntota horizontal. Y fíjense, cuando la base es mayor a 1, la función es creciente. En cambio, cuando la base es menor a 1, la función es decreciente. Después tenemos desplazamientos. Por ejemplo, la función exponencial, si yo le sumo 1, fíjense cómo la asíntota horizontal pasa a ser ahora justamente ese valor. Y al ser la base mayor a 1, la función es creciente. Se produjo un desplazamiento en forma horizontal, una unidad hacia arriba. Fíjense lo que pasa cuando le resto 1. Se produce un desplazamiento también en forma horizontal con una unidad hacia abajo y la función es creciente porque la base es mayor a 1. Algo parecido sucede en el logaritmo, pero contrario a la lógica que nosotros pensaríamos. Por ejemplo, si yo le sumo 1 en el argumento, en vez de desplazarse al lado derecho, se desplaza hacia el lado izquierdo y esa pasa a ser la asíntota vertical. Como la base es mayor a 1, la función es creciente. Luego aquí fíjense en el argumento, se le restan 2 unidades. Por lo tanto, se desplaza 2 unidades hacia la derecha y como la base es 3 y es mayor a 1, la función es creciente. Después más abajo tenemos algunas propiedades del logaritmo como son la definición, el logaritmo de un producto, el logaritmo de una división y que cuando tenemos un exponente y tenemos presente el logaritmo, ese exponente puede pasar en forma de producto hacia adelante. Estas propiedades son las que nos permiten resolver las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales son las que tienen la x en el exponente, justamente lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso, en esta función. Nosotros aquí no tenemos, por ejemplo, una raíz, porque como está desplazada hacia arriba, la función no corta el eje x, pero por ejemplo, en este caso, en esta función sí la tenemos y este punto hay que averiguarlo mediante una ecuación exponencial. Y para poder bajar la x de ese exponente y poder averiguarla, necesitamos basarnos en las propiedades del logaritmo. Y eso es lo que vamos a resolver a continuación. También vamos a encontrar en el apunte algunos ejemplos de aplicaciones, tanto de la función exponencial como de la función logarítmica. Fíjense que con estos tipos de funciones, por ejemplo en geología, podemos medir la intensidad de un terremoto usando la escala de Richter. Vieron que a veces vemos en las noticias que nombran que se produce un terremoto con una intensidad de 7.5 de la escala Richter. Quiere decir que con este tipo de funciones se puede medir la intensidad de un terremoto, se puede estimar en arqueología a través del proceso de datación cuántos años tiene un resto fósil, dependiendo la cantidad de carbono que tenga los restos fósiles. Se pueden utilizar en economía, se puede utilizar en biología para medir el tiempo en que crece una colonia de bacterias. Y justamente aquí abajo hay un ejemplo de una resolución de un problema de aplicación exponencial y logarítmica, tanto para el crecimiento de una colonia de bacterias
y también aquí tenemos de la estimación de la edad que tendría un resto fósil. Antes de leer la aplicación, justamente tendríamos que poder resolver una ecuación logarítmica y exponencial para poder entender el problema. Por eso mismo primero les voy a explicar cómo graficar y cómo resolver una función logarítmica y una exponencial. Bueno, supongamos que tenemos una función logarítmica que está compuesta por logaritmo en base 2 de x menos 1. ¿No es cierto? Entonces, ya como la base es 2 y el 2 es mayor a 1, sabemos que la función logarítmica va a ser creciente. Después, sabemos que como el argumento es menos 1, la función va a estar desplazada una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, va a tener una asíntota vertical en 1. Y sabemos también, como dijimos recién, que va a ser una función creciente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál será la raíz? O sea, el punto donde la función va a cortar con el eje X. Para todo eso tenemos que resolver esta ecuación, que sería el logaritmo en base 2 de x menos 1. Y para poder resolver una ecuación siempre la igualamos a 0. Y aquí vamos a aplicar una de las fórmulas que yo le dejé en el apunte teórico, que decía que si yo tenía la base de un logaritmo y la igualaba al resultado, me tenía que dar el argumento. O sea que yo, si elevo al 2 a 0, me tiene que dar como resultado x menos 1. De esta manera queda planteada la ecuación. Por lo tanto, como 2 a la 0 es 1, me va a quedar 1 igual a x menos 1. Y de esta manera la x, voy a continuar aquí, va a ser igual a 2. ¿Está bien? Entonces ese valor va a ser la raíz del logaritmo. De esa manera se puede resolver esta ecuación logarítmica. ¿Está bien? Bueno, hay veces en donde no es tan sencilla. Esta es la definición del logaritmo. Pero yo puedo tener, por ejemplo, vamos a agregarle aquí, por ejemplo, a esta ecuación una suma. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x más 1, por ejemplo. Entonces aquí tengo el logaritmo de una suma. Aquí ya se complica para poder resolver la ecuación, pero yo tengo en el apunte teórico que el logaritmo de una suma es igual que el logaritmo de un producto. O sea que yo puedo dejar logaritmo con una base y escribir dentro del corchete x menos 1 por x más 1. Quiere decir que el logaritmo de una suma es igual que el logaritmo de un producto. Entonces, fíjense por qué yo hice esto. Porque acá puedo aplicar lo mismo que apliqué acá la definición. Porque tengo una base, tengo un resultado y tengo un argumento. Por lo tanto, antes tenía una base, un resultado, pero dos argumentos. En cambio ahora, al juntarlos, tengo uno solo. Puedo decir que 2 a la 0 es igual a x menos 1 por x más 1. Y de esa manera continúo resolviendo la ecuación. Aquí voy a hacer propiedad distributiva. 2 a la 0 me va a dar 1. Y ya después me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿está bien? Que eso nosotros ya lo sabemos resolver. Pero lo importante del logaritmo es esto, es saber las propiedades. Bueno, lo mismo va a suceder con una función exponencial. Por ejemplo, si yo tengo una función exponencial, voy a tener la x en el exponente. Por ejemplo,
3x menos 1. 3 a la x menos 1. Entonces yo sé que al ser una función exponencial es creciente porque la base es mayor a 1 y a su vez sé que está desplazada una unidad hacia abajo la asíntota horizontal, que es el ejemplo que está en el apunte. Entonces sé que va a ser creciente y sé que va a pasar, se va a ir acercando a esa asíntota, pero va a ir hacia arriba. Ahora, ¿cuál va a ser la raíz? ¿Va a pasar por 0, 0? ¿O va a pasar por menos 1? ¿Va a pasar por 1? No sé dónde va a cortar, cuál va a ser la raíz de la función. Entonces, para poder determinarla, tengo que igualar a 0 esta función. 3 a la x menos 1. Ahora, ¿cómo hago para bajar esa x del exponente? Bueno, para bajar una x del exponente en una función exponencial necesito aplicar el logaritmo, porque el logaritmo me permite que cuando yo tengo un exponente y está presente el logaritmo, ese exponente puede bajar hacia atrás y multiplicar a toda la expresión. Esa es una propiedad del logaritmo. Entonces, aquí yo no lo tengo presente, pero se lo puedo agregar. ¿De qué manera? Bueno, de alguna manera en cual no me afecte a la ecuación. Entonces yo voy a pasar el 1 sumando y tengo que agregar, si lo agrego de un lado, del otro, para equilibrar y que la ecuación no cambie. Entonces, por ejemplo, puedo aplicar logaritmo en base 3 de 3 a la x y lo mismo del otro lado, logaritmo en base 3 de 1. ¿Está bien? Entonces, cuando esté presente el logaritmo, lo que me va a permitir es que esa x pase multiplicando atrás y me quede logaritmo en base 3 de 3 y del otro lado me quede logaritmo en base 3 de 1. Ahora, ¿cuánto es el logaritmo en base 3 de 3? Yo tengo que pensarlo así. ¿A cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 3? Justamente a 1. ¿Está bien? Y aquí lo pienso de esta manera. ¿A cuánto tengo que elevar el 3 para que me dé 1? Justamente a 0. Entonces, x por 1 es x y x es igual a 0. O sea que la función va a pasar por el punto 0. Esa va a ser la raíz. Y de esa manera puedo resolver una función exponencial aplicando las propiedades del logaritmo. Más adelante vamos a resolver algunas ecuaciones un poco más complejas. Igualmente, mi intención es que aprendamos a graficar funciones tanto exponenciales como logarítmicas. Vamos a ver una base de lo que es la ecuación logarítmica y exponencial, porque obviamente es un tema muy largo. Luego tenemos una parte práctica del apunte que yo se los dejé, en donde van a tener justamente que resolver. Fíjense aquí en esta imagen, van a tener algunas funciones exponenciales y tienen que responder a estas ciertas preguntas. Por ejemplo, les pide eje X, va a ser la raíz, dónde corta con el eje Y, va a ser la ordenada del origen, y cuál va a ser la asíntota, que yo recién les acabo de explicar cómo se calcula. La imagen y el dominio por ahora no. Si es creciente o decreciente, sí lo podemos determinar. Al igual que con el logaritmo, también vamos a tener funciones que graficar y calcular cuál es la raíz, dónde corta con el eje Y y cuál es la asíntota. Y si es creciente o decreciente. Esta es la actividad práctica que yo les he dejado para resolver. Bueno, hasta luego chicos y hasta la próxima clase.